Hola, ¿qué tal amigos de Cazul? Me da mucho gusto saludarlos. Soy Omar Nieto. Ahora me toca hablar sobre un tema muy interesante ahora que estamos celebrando, recordando los 100 años del nacimiento de Truman Capote. Se trata del tema de la tensión entre el periodismo y la literatura, de lo que muchos han llamado nuevo periodismo, novela de no ficción. Ahora está muy de moda el true crime, sin que significan exactamente lo mismo. Quiero referirme a un texto que publiqué hace algunos años en el periódico El Universal, que se llama Capote: ni literatura ni periodismo se escriben a sangre fría. En este texto estuve consultando algunas entrevistas que le hicieron en el Paris Review en los años 60 a Truman Capote, donde él habla sobre que en realidad él no quería hacer un libro de periodismo como conocemos el periodismo intelectualmente hablando, sino lo que a él le interesaba era hacer un libro en la sangre fría, eh, de un género literario diferente. Pues sabemos que el periodismo narrativo empieza en el siglo XIX, pero el término de novela no ficción aparece en el siglo XX con Truman Capote con otra intención, ¿no? Con otra connotación, con la idea de acomodar hechos reales en una estructura dramática que altere lo menos posible la verdad proporcionada por la fuente real. El mismo Truman Capote hacía esta distinción, ¿no? Refiriéndose, por ejemplo, a la obra de Tom Wolfe, de Norman Mailer, de Oscar Lewis, quien en Los hijos de Sánchez, por ejemplo, eh, pues explora, ¿no?, la violencia de una familia en la Ciudad de México. Sin embargo, ahí el propio Truman diría que el libro de Oscar Lewis era realmente un documental, ¿no? Un trabajo de periodismo editado, ¿no? Un trabajo de edición de las grabaciones, pero que a él no le interesaba eso, ¿no? Incluso en el caso del trabajo de Tom Wolfe también decía que ahí había periodismo en estricto sentido, ¿no? En esta intención de meterse a las fuentes reales y no modificar nada. Ahora, ¿qué es lo que realmente quería hacer Capote con A Sangre Fría? Lo que él buscaba realmente era transformar la literatura, para lo cual crea un híbrido, ¿no? Mailer había llamado a esta posibilidad novela como historia y Tom Wolfe como nuevo periodismo, pero Capote utiliza novela de no ficción para tratar de, sin deformar la realidad, crear una realidad, digamos, autónoma. ¿Cuál es la diferencia, desde mi punto de vista? Que el periodismo trata con personas y la literatura busca crear personajes. Y lo que tiene A Sangre Fría es que los dos asesinos que se narran en esta historia, logramos verlos en toda su profundidad humana. Esto permite que el autor, ¿no?, se meta en la vida de los personajes, incluso al nivel de que el propio Capote decía que conocía a estas dos personas encarceladas y que luego fueron ejecutadas, las conocía más que ellos mismos, ¿no? Y eso pues había sido resultado de pasar muchos años platicando con ellos. Incluso perfecciona Truman Capote una herramienta usada poco en el periodismo, que es la no transcripción a partir de grabación, ¿no? Es decir, todo se lo aprendía de memoria, todo lo que platicaba en estas entrevistas, y llegaba a casa a tratar de pasar. Era prodigiosa la memoria de Capote. Y aproximadamente decía que recordaba el 92% de las palabras que le decían en alguna entrevista. Claro que era una técnica que él había desarrollado para poder ponerse a hacer este otro tipo de literatura. Ahora bien, ¿por qué creo que es muy importante esto? Porque creo que tensiona las dos herramientas que usa Truman Capote. Por un lado el periodismo y por el otro lado la literatura. Es decir,
Para el periodismo tiene un compromiso con la verdad y la literatura tiene un compromiso con la forma. En alguna entrevista también, Capote dijo a raíz de esta novela que no había hecho nada que Marcel Proust no hubiera hecho, ¿no? Y dice textualmente, buscaba un experimento completamente diferente en periodismo, pero lo que me preocupaba era que todo el tiempo la gente hacía la distinción entre tema y estilo, pero lo verdaderamente importante para mí eran y son los experimentos literarios. En realidad, en otras voces, otros ámbitos, en Desayuno en Tiffany's y en La Sangre Fría, para él eran una misma cosa, y que lo que había cambiado realmente era el tema, pero lo que tenían en común era el estilo, es decir, que aportaran un estilo literario. Aquí lo que vemos es que es un tratamiento diferente, ¿no? Lograr la profundidad humana en dos personas que están consideradas como outsiders, como gente que está fuera de todo consideración social. Me refiero a estos dos asesinos, es algo que también en este momento nos tensiona mucho, ¿no? En una realidad como la de México, donde los crímenes son igualmente atroces y exponenciales. Pero lo que nos aporta Truman Capote, tanto a la literatura como al periodismo, es poner en tensión la profundidad con la que aborda la realidad, ¿no? Sí está bien, digamos, que contemos la realidad con ciertas herramientas literarias en el nuevo periodismo o en el periodismo narrativo, pero en el caso de la literatura, él deja muy claro que lo que le importa es la profundidad humana. Incluso dice por ahí en alguna de sus entrevistas que él se había vaciado en La Sangre Fría, porque lo que había logrado al conocer a estos dos personajes era enfrentarse con su propia infancia. Es decir, uno de estos asesinos había tenido una infancia terrible, tan terrible como la suya. Los padres de Truman Capote se divorcian a los 2 años de edad. Su mamá había tenido muchas parejas. El mismo Truman Capote había estado presente en el lugar en el cuarto donde ella tenía encuentros amorosos con muchos hombres. El padre era un tipo alcohólico y totalmente que se pierde, que lo abandona, y todo el tiempo este sentimiento de abandono mm, lo atrapaba cada vez que él se sentía atrapado en un lugar. Lo que, lo que le detona todo esto, el llevar a esa profundidad a los personajes de A Sangre Fría, es también experimentar la prisión en la que los dos asesinos están con él platicando, hablando sobre su infancia. En pocas palabras, dice, para terminar, dice Capote, no escogí este tema, el de los dos asesinatos, porque me interesaba mucho. Fue porque quería escribir lo que yo denominaba una novela real, ¿no? Que fuera rigurosamente cierta, que fuera una hazaña técnica, pero en todo caso una historia que me lo confrontara él mismo con su propia infancia. Y eso es lo que sucede, ¿no? Cuando leemos A Sangre Fría. Entonces, yo sigo en esta idea de que estamos frente a una obra magistral que tensiona los límites del periodismo y de la literatura, y que de alguna manera se decanta mucho más por la idea de la literatura, del tratamiento de la materia literaria para convertirlo en un objeto extraordinariamente estético. Y bueno, el periodismo tiene otros compromisos con la verdad, con lo que sucede, y la literatura el único compromiso que tiene es con su propia verdad y con la profundidad humana. Bueno, pues esta fue una reflexión para celebrar el nacimiento de uno de los más grandes escritores del siglo XX, que a 100 años de su nacimiento seguimos leyendo y que nos sigue poniendo a pensar qué es lo real y hasta dónde podemos llegar a conocerlo, con qué grado de profundidad tomamos las noticias, con qué grado de profundidad conocemos al otro. Y bueno, pues es todo por ahora. Muchas gracias a Cazul. Un abrazo, soy Omar Nieto.